informe preliminar, no es conclusivo, porque como ustedes saben, todavía no se presentan los resultados finales de parte del Consejo Electoral, pero sí tenemos unas valoraciones que queremos compartir con ustedes. En primer lugar, quisiéramos señalar que hemos procesado una muestra nacional de 651 juntas receptoras de votos. Estas son una muestra urbana y rural de 110 municipios que indica una información consistente sobre el comportamiento de las elecciones a nivel del país de forma general. En este sentido, es importante que el padre, en este sentido, esta información fue cortada a las 11 de la mañana del día de hoy para poder presentarle valoraciones preliminares. Tenemos como una información relevante el hecho de que hay personas que no aparecen en el padrón activo aún portando su cédula o documento supletorio. Tenemos entonces en este sentido una primera preocupación alrededor del tema de ciudadanos y ciudadanas que acudieron a los centros de votación para ejercer su derecho al voto y apareciendo en el padrón del centro de votación no estaban en las juntas receptoras de voto, en el padrón de mesa, ni en los listados pasivos, lo que evidentemente no les permitió ejercer el derecho al voto. Tenemos una incidencia en este sentido del 22%. Ahí, como pueden ver, en un 22% de la muestra de juntas tenemos este problema. El otro problema que tenemos referente a casos de personas que no aparecían en el padrón y que portando su cédula votaron en otra circunscripción. O sea, personas que llegaron y se les permitió votar cuando no pertenecían a esa junta receptora de votos, ni a ese centro de votación, ni a esa circunscripción electoral. Este es un segundo tema que anda en el 11% de frecuencia de las juntas receptoras de votos. En total, el 22 de personas que reportan que indicaron que no habían logrado votar por no aparecer en el padrón activo, ¿verdad?, o cédula, corresponde a 144 juntas de la muestra y a un total de 1.302 personas de esta muestra, de la cual habría que hacer una proyección a nivel nacional para saber de forma conclusiva cuántas personas afecta este tema. En relación a los casos de personas que no aparecen en el padrón activo y que portando su cédula votaron en otra circunscripción, se dio en 74 juntas receptoras de votos de la muestra nacional, lo cual corresponde al menos en esta muestra a 500 personas, ¿verdad? Y en cambio en 575 juntas no se reportó ningún tipo de incidente. Luego tenemos los casos de el resto de candados de seguridad del voto, lo que se observó en los miembros de la Junta Receptora de Votos. Tenemos que en el 98% se usó la tinta para marcar a los electores que votaron, en un 2% no se usó. El número de seguridad se usó en el 87% de los casos, en un 13% no se puso el número de seguridad en la boleta. Y en cuanto a la firma, en un 92% estaba presente la firma, en un 8% no. La frecuencia pues, de la policía electoral, en el 69% estaba la policía, en un 31% no. Del total de la muestra durante la votación se presentaron incidentes, ¿verdad?, en los cuales interrumpieron el proceso de votación o alteraron en 3 casos, o sea, en un 3% de la muestra, los cuales obedecieron a actos de proselitismo, a reuniones que no estaban permitidas o a incidentes o tensiones que generaron algún tipo de violencia. En esta frecuencia pueden ver que fueron 3 y 3% cada uno de los casos, de un total de 3% de los casos de la muestra a nivel nacional. La hora del cierre de la votación, hubo un caso excepcional que lo reportamos ayer en Diriamba, que cerró a las 4:30 de la tarde porque según ellos ya no había llegado gente a votar y cerraron antes de la hora establecida por la ley. Pero aquí tenemos los porcentajes: un 68% cerró después de las 7 de la noche, un 28% entre 6 y 7 y
un 4% después de las 7 de la noche, antes de las 6 tenemos un 28% y entre las 6 y las 7 el 68%. Se reporta que en 28 juntas receptoras de votos quedaron 759 personas de la muestra haciendo fila y no pudieron votar. Este elemento se tiene que verificar a nivel de la muestra nacional para ver qué número de personas a nivel de la muestra del país pudo haber impactado esto en el ejercicio del derecho al voto. En el caso de la presencia de los fiscales, tenemos aquí que se reportan 16 juntas receptoras de votos, en las cuales fueron expulsados 22 fiscales en la muestra nacional. En su mayoría, estos fiscales pertenecen al PLC, que son 10 casos, al PLI, 6 fiscales, al Partido Conservador, 2, a ALN, YATAM, APRE y FSLN, 1. Ahora, el proceso de escrutinio se inició en las juntas receptoras de votos en el 98% y únicamente tenemos una frecuencia de 2% en los cuales no se dio el proceso de escrutinio por las causas que se señalan por actos de violencia en 3 juntas, por alteración de documentos electorales en 3 y por otras razones en 6 casos. Tenemos en este sentido pues que se dieron este tipo de situaciones pero de forma minoritaria. En un 98% la elección, el escrutinio se desarrolló con relativa tranquilidad. En un 14% no se expuso el cartel de resultados en las juntas receptoras de votos, lo cual es un elemento pues que altera la transparencia en este porcentaje de la muestra, pero en un 86% sí se expuso, o sea, en la mayoría del país. Un dato tal vez significativo es que en este caso en un 30% se tuvo acceso a los resultados por parte de la red de observación del IPADE, o sea que no se les expulsó y se les permitió en este caso permanecer en la junta receptora de votos e incluso observar el escrutinio. No, en el anterior, en cuanto al acceso a los resultados, 70 estuvo, en un 70% no hubo ningún tipo de problema y en un 30% sí, es a la inversa. Los principales medios donde el observador logró rescatar estos datos son del escrutinio de forma directa un 17%. O sea, en este caso hubo un 17% de la muestra nacional de juntas receptoras de votos donde se facilitó que el observador de IPADE, aún sin credencial, pudiera observar este escrutinio. Por medio del cartel se obtuvo el 68% de la información y por medio de ambos un 15%. Aquí tenemos de manera general que en un 68% la red de observación de IPADE pudo permanecer en las juntas receptoras de votos. En un 32% no se logró. Ahora, las dificultades para poder experimentar la labor con la red de observación estuvieron en el sentido de que se les expulsó, se les negó el ingreso a la junta o fueron expulsados o corridos pues, del centro de votación al momento de cerrar la junta y empezar el escrutinio. Ahora, se realizó también un sondeo a nivel departamental la noche de ayer, lo cual indicó que en la mayoría de los departamentos se observaba poca afluencia de electores hacia los centros de votación en el transcurso del día. Aparentemente por la tarde hubo mayor asistencia de la gente a votar. Al momento del cierre, la situación de los CB se reportó como normal y de relativa calma en la mayoría del país, pero al inicio del escrutinio se reportaron ya incidentes y tensiones en algunos municipios, como La Paz Centro, en León, Acuelito, en Nueva Segovia, en Nueva Guinea, en Chontales, que son los más relevantes y que han sido confirmados por los medios de comunicación, fundamentalmente alrededor del tema de los resultados del escrutinio y de la exclusión de electores para poder votar.
Algunas conclusiones preliminares: tenemos que el ambiente del proceso de votación se desarrolló en lo general en un clima de tranquilidad, sin incidentes de violencia o intimidación que fueran generalizados. La población acudió a votar en un promedio histórico de las elecciones municipales en el que prevalece mayor abstención que en las nacionales. Las condiciones logísticas del material electoral, así como la atención a la población, se dio en un 99% de forma normal en todo el territorio del país. Oficialmente se reporta por las autoridades del Consejo un 57% de participación ciudadana y una abstención del 43%, tomando como referencia el padrón activo de 3.741.000 electores. El reporte de IPADE es consistente con estos datos y refleja igualmente un 43% de abstención y un 57% de participación. Esto con el corte que estamos entregando ahorita de 651 muestras a nivel nacional. Es importante señalar que en este caso estos datos que ha dado el Consejo, que los dio hoy en la madrugada, representan apenas el 56.22% de las juntas receptoras de votos del país. O sea que son datos que reflejan el resultado de 7.450 juntas receptoras de votos y faltan 5.890 juntas receptoras de votos por escrutar y dar los resultados. En este sentido, el promedio de electores por junta, de acuerdo a los datos oficiales que ha dado el Consejo, es de 146 votos por junta receptora de votos, según el reporte oficial que dieron hoy en la madrugada. Esto se obtiene de dividir el número de votos válidos más entre el número de juntas receptoras de votos escrutadas, y eso te da el promedio de 146 votos por junta receptora de votos. Obviamente aquí tenemos un déficit en cuanto a la información, y es que el número de votos nulos no fue dado a conocer en la conferencia de prensa por el Consejo Supremo Electoral, sino nosotros con este conteo que ellos dieron a conocer y los cálculos nuestros tenemos un 52% en realidad de participación ciudadana y un 48% de abstención. Posiblemente, si el índice de abstención, de votos nulos anda por el 5%, que es el histórico, posiblemente, si el índice de votos nulos está en el 5%, que es el histórico en elecciones municipales, con ese 5% se llega al 57% que dice el Consejo. Y los datos que IPADE tiene de su, en este caso, de los reportes, son consistentes con esta información. 57% de participación con el 43% de abstención, con ese padrón de 3.7 millones, ¿verdad? Y faltando obviamente la mitad, prácticamente fue un poco menos de la mitad, 5.890 juntas por escrutar. Con un problema generalizado, entonces tenemos como una conclusión preliminar que un 22% de juntas de la muestra nacional reportan casos de ciudadanos que no aparecen en el padrón y no se les permitió votar, pese a contar con su cédula o haber votado históricamente en estos centros de votación. Aparecían en el padrón de pared, pero no aparecían en el padrón fotográfico. Asimismo, un 11% de la muestra reporta ciudadanos que no pertenecían a esa junta, que no eran de esa circunscripción o de ese centro, y se les permitió ejercer el voto. Lo anterior indica un 33% de incidentes de exclusión o alteraciones relacionadas a la transparencia del padrón, lo que amerita ser revisado para valorar el impacto que pudo tener en la exclusión de electores a nivel nacional, e incluso el posible traslado en algunos casos de electores de una circunscripción electoral a otra cuando los municipios son muy vecinos, pero hasta el momento no tenemos ninguna denuncia generalizada sobre este caso. Al cierre de la votación y durante el proceso de escrutinio se reportan estos incidentes violentos por los coordinadores departamentales
y constatados por los medios, que se mantienen en 3 de estos municipios del país, donde hay aparentemente ya definida la elección a favor de uno u otro partido, pero hay tensiones en cuanto a los resultados y en cuanto a la participación de electores que, según los participantes, no se les permitió votar. En cuanto a las garantías del voto, en un 92% se firmaron las boletas, el número de seguridad en un 87%, con un déficit del 13% en cuanto al número de seguridad. Se entintió el dedo de los electores en un 98%, representando un déficit candado de seguridad de un 2% de los electores. El cartel de resultados fue puesto en un 86% y en 14% no se cumplió con este mandato de la ley. Y las copias de la acta, según los reportes que hemos recibido de distintos partidos, son legibles y fieles, ¿verdad?, a los resultados además que ellos tienen en sus manos. En lo general, no hay hasta el momento por parte de los partidos políticos señalamientos de incidentes mayores o irregularidades sistemáticas verificadas hasta el momento que cuestionen los resultados de las elecciones. Existen 8 municipios en disputa entre el partido FSLN y PLI sin resolverse, los cuales durante seguro el día de hoy se darán los resultados finales, pero que aseguran por un lado el FSLN irlo ganando y por otro lado el partido PLI decir que ellos lo ganan. Esperaremos los resultados oficiales para ver cómo culmina, ¿verdad?, este proceso de votación en esos territorios y por ver qué tipo de incidencias mayores se reportan. En general, los observadores de la red de IPADE lograron realizar el trabajo en las juntas receptoras de voto como estaba previsto, y tenemos pues este reporte de poca asistencia de los electores que ronda pues en la participación histórica de las elecciones municipales del país, que ha estado alrededor del 56, 57%, 51% la menos votada. Esto contra un padrón electoral activo y señalando los problemas de este listado pasivo, donde hay ciudadanos incluidos, pasión alrededor de estos problemas del padrón que pueden significar una exclusión, ¿verdad?, de un sector importante de electores, y habrá que profundizar, una vez que concluya nuestro análisis, en qué municipio, en qué sectores se dio con mayor frecuencia este problema y a qué porcentaje de electores afectó. Y esto será un tema que habrá que incluir en nuestras recomendaciones finales a revisar tanto por los partidos políticos como por el mismo Consejo, para evitar pues, mayores susceptibilidades alrededor de los resultados. Este es el reporte que con IPADE estamos dando a conocer a estas horas, y en general pues creemos que, como les señalaba, no se conocen señalamientos o irregularidades severas en las cuales los partidos políticos participantes estén señalando que ha habido fraude o que ha habido alteración de la voluntad popular.